Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con la integral en el denominador. Y bueno, la integral que tenemos que evaluar es la que tenemos ahora en pantalla. Entonces, la pregunta a tomar en cuenta es, ¿qué método se ajusta para poder resolverla? ¿Ya dieron con alguno que pudiera ser viable para implementar? Ahora sí, creo que es sustitución trigonométrica, profe. Ok. ¿Cómo la implementamos? ¿Cómo será esa sustitución trigonométrica? A por el coseno de teta. Ok, A por el coseno de teta. A ver, ¿cuál es el triángulo que tienen en mente? A ver, aquí está el ángulo teta. R en este caso, pues, es Y, ¿no? La coordenada Y. R, la coordenada Y, o sea, aquí. No, no sería la, digamos, hipotenusa. Ah, ok, la hipotenusa. El cateto adyacente sería, pues sí, la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada, ¿no? ¿Y X? El cateto opuesto. El cateto opuesto, ok. X cateto opuesto. Y el cateto adyacente, R cuadrada menos X cuadrada. Ok. Pues aquí está este término que aquí aparece en el triángulo. Es el mismo que tenemos aquí. Ok, ahora. Vale. ¿Qué otro cambio tendremos que hacer? ¿Cómo obtenemos los límites de integración ahora? Noten lo siguiente. En esta sustitución trigonométrica que comentan, este término, todo lo que está en la raíz cuadrada, lo que está en color verde, ¿por quién lo tenemos que terminar sustituyendo? Por U. ¿Cómo implementan la sustitución trigonométrica? No sería r por el coseno del ángulo. R, ok, R por el coseno del ángulo teta. Ok. ¿Sí es claro para todos esta parte? No, profe. ¿No? Ok. A ver. Para el triángulo rectángulo que tenemos en color amarillo, ¿cómo se escribe coseno del ángulo teta? ¿Con qué lado se relaciona? Con ¿Qué iría arriba? lo que tiene R. sobre la raíz, ¿no? Ok, exacto. Todo lo que tiene raíz, vale. ¿Y abajo? R. R. Entonces, despejando Ah, ya. Sí. lo R. que está, ajá, lo que está Sí. en raíz es R coseno de teta. Ok, vale. Entonces, la nueva variable que vamos a trabajar, ¿cuál es? Pues R coseno de Z. R es constante, es el radio del semicírculo. ¿Cuál es la Menos variable? seno. Menos seno de Z. No, la variable que vamos a estar trabajando es Ah, es θ. Esta es nuestra nueva variable. Pasamos de la variable x a la variable θ.
teta. Ahora, ¿eso qué significa entonces también? Que el diferencial ya no tiene que ser de X. De teta, ¿no? Ahora. Tiene que ser diferencial de teta. Y los límites de integración ya no van a ser menos R y R, sino van a tener que ser algunos límites que se ajusten al valor del ángulo teta. ¿Cómo encontramos el valor de ese nuevo diferencial? Y ojo, no es nada más decir, ah, pues lo cambio. Y ya está. No, eso es incorrecto. Tenemos que construir este diferencial de manera que sea acorde a la nueva variable, como lo que hicimos aquí. Vean, este diferencial de X no simplemente lo reemplazamos por un diferencial de U, sino que hubo un menos 2 de por medio. Aquí está este menos 2. Entonces aquí también, cuidado. No vayan a caer en error bueno, pues cambio de X por diferencial de X. No, no está así tan a la ligera. Pues deberíamos de derivar la teta, ¿no? Ok, podría ser. O hay otra manera más rápida. A ver. Entonces, esta parte ya quedó, ¿no? Ya sabemos que es lo que está entre raíz cuadrada es R coseno de teta. Vale. Ahora, ¿habrá otra manera de relacionar a X con el ángulo? Que no sea necesariamente pasar por la raíz cuadrada. El seno. Ok, vale. Ajá. A ver, ¿cómo implementamos ahí la función seno? Pues sabemos que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería seno de teta X sobre X R. sobre R. Es igual a X. Ajá. X sobre R igual a seno de teta, correcto. Por lo tanto, X ¿cuánto vale? R es seno de teta. Ok, R seno de teta. ¿Y cuánto vale el diferencial de X? Seno de teta. Coseno. A ver, R queda ahí, ¿no? No le hacemos nada. Después, Coseno de teta. coseno de teta De teta. de teta. Ahí está, entonces, vean. Pero R no es constante. ¿Sí? Ajá, pero sí queda. Pero no está sola, está siendo multiplicada. Ojo, Ah, sí. no es lo mismo derivar a una constante C sola a derivar a la constante C multiplicando a una función. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno. Ya está, ya tenemos el diferencial. Vean que no era simplemente decir, ah, pues cambió a X por variable teta. Esto es el diferencial. Entonces, si ponemos todo esto junto, lo que ya comentamos de que esto que está en color verde es R coseno de teta, y tomando en cuenta que el diferencial de X es R coseno de teta diferencial de teta, ¿cómo queda la integral que tenemos que resolver? R cuadrada coseno cuadrado de teta. Exactamente. ¿Y cuáles son los límites de integración? A ver, Pues los podemos evaluar. ok. Bien, muy bien. A ver, ¿cuáles eran los nuevos límites? Pero eso lo quito, ya no lo vamos a necesitar. A ver, ¿cuál es el límite inferior para la variable X? Menos Evaluar R. cuando es cero, ¿no? A ver, nuevamente. ¿Cuál es el límite inferior en la integral para la variable X? Menos R. Menos R. Ok. Cuando X vale menos R, es decir, estamos en el límite inferior, ¿cuánto vale la cantidad angular? O sea, la variable teta. 0. A ver, sustituyamos.
Vean, en lugar de X, en esta ecuación de azul, vamos a poner menos R. Entonces dice menos R. ¿Igual a qué? A R seno del ángulo teta. Ok, después las R se hacen 1, entonces queda menos 1 igual a seno del ángulo teta. Entonces, ¿para qué valor del ángulo teta el seno de ese ángulo da menos 1? O despejen, en todo caso. Seno a la -1 por -1, ¿no? Ajá, seno a la menos 1 o arcoseno de menos 1. De ¿Eso qué? -90. Menos 90 grados, exacto. Menos 90 grados. O, como se suele utilizar en este tipo de procedimientos, los radianes, menos pi Y medios. medios. Ahí está. Entonces, vean, cuando X está en el límite inferior, la variable teta está en el límite inferior igual a menos pi medios. ¿Sí vamos bien? Ok. Pasemos al límite superior, cuando X vale R positiva. Hacemos lo propio aquí. A X le damos el valor de R. Entonces R es positivo. Y esto es igual a R seno de teta. Simplificando, queda 1 es igual a seno de teta. Por lo tanto, ¿cuánto vale teta? El 90. arcoseno, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 90. 90. 90 grados. O, como se suele hacer acá, en estos tipos de problemas, en radianes, pi medios. Entonces, ya están. Estos van a ser nuestros nuevos límites de integración para la integral que tenemos que escribir una vez que se implementa la sustitución trigonométrica. Entonces, bueno, aquí yo hice algunos pasos intermedios adicionales, pero el punto es que se llega a la integral que ustedes acaban de comentar. Entonces, podrían ustedes no hacer caso a estas dos líneas e irnos directamente a esta última. Sigma, que es una constante, por R al cuadrado. R es el radio de la placa semicircular, así que sale de la integral. Queda coseno cuadrado de teta diferencial de teta. Y los límites de integración que aquí aparecen son los que ustedes encontraron. Menos pi medios a pi medios. Profe, usted tiene otro procedimiento, ¿no? Así es, aquí se puede hacer también por cambio de variable. Ah, carambas. Por eso, no hay a veces un único método. Se pueden utilizar varios. Por sustitución trigonométrica puede que salga más rápido. Pero al menos aquí también esto me permitió encontrar los límites de integración, ¿no? Que es X igual a R seno de teta. Ese es si recuerdan, esa es la otra cantidad que utilizamos para poder conectar con los cambios de límites. Y una duda, ¿por qué tomó directamente la derivada de X? Porque aquí en la integral de arriba, la que estamos reescribiendo, tenemos diferencial de X. O sea, cuando uno cambia en una integral, hace alguna sustitución o cambia de literal a trabajar, también el diferencial tiene que modificarse. Por esa razón, aquí nosotros tenemos un diferencial distinto. Entonces, la relación que hay entre la variable anterior, X, y la nueva es esta relación. Es esto lo que las vincula. Es esto. Como aquí necesitamos el diferencial de X, entonces, ¿de dónde lo obtenemos? Pues de esta misma. Y esto fue lo que
encontramos, ¿no? R coseno de teta diferencial de teta. No sé si eso resuelve la duda o si entendí bien la pregunta. Sí, creo que sí. ¿Ok? Vale, bueno, entonces esa es la integral que hay que resolver. Ahora, esta integral no es una de las integrales inmediatas, uno que uno pueda consultar en una tabla, sino que se tiene que hacer un tratamiento previo. Así que en este caso, en esta integral, también sería un error que ustedes quisieran implementar o verlo como, pues u sea coseno de teta, entonces esto que está aquí es u cuadrada. Y entonces utilizo las integrales de la forma x a la n. Y ya la hice. No, no es lo que está ocurriendo aquí. Esta ecuación o esta función a integrar no se ajusta a esto. Porque en esta integral, x a la n, vean, es la variable que tenemos aquí en el diferencial elevado a la potencia n. Aquí tenemos la variable teta, pero esta variable teta no está elevada a la potencia n. Está dentro de una función trigonométrica que está elevado a la potencia 2. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado, no se vayan, no caigan también en sus errores. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de resolver, para resolver esta integral? Bueno, utilizar esta identidad trigonométrica. Vamos a reemplazar el coseno cuadrado de teta por este resultado. 1/2 de la suma de 1 más el coseno de 2 teta. ¿Esa es una identidad? ¿O Sí, es la identidad trigonométrica que se suele utilizar para resolver ese tipo de integrales. Entonces vean que aquí lo que tenemos que integrar, nuestra función a integrar, ya es más simple, ya no tiene una potencia cuadrada. ¿Vale? Entonces también ahí tengan a la mano siempre sus tablas de identidades trigonométricas. Uno nunca sabe cuándo o sea, se va a topar con algún problema en el que se requiera implementar alguna identidad trigonométrica. Bien, entonces lo siguiente ya es resolver esas integrales. Esas son casi de las que salen con tablas. Y el resultado al que se va a llegar es el que tenemos aquí. Este factor 1/2, que resulta de la identidad trigonométrica, es una constante, así que sale de la integral, aparece aquí multiplicando. Lo que está entre corchetes es una suma. Tenemos la integral de una suma de funciones. Así que esto se convierte en la suma de dos integrales. 1 por d teta, d teta. Entonces hay que integrar esta variable y evaluarla en esos límites de integración. Y la otra función a integrar es coseno de 2 teta, diferencial de teta. Aquí se puede utilizar un cambio de variable. Porque recordemos, las integrales que aparecen en tabla son x, u, du. Así. Vean, variable u, variable du. Aquí es 2 teta. Aquí d teta. Entonces no es la misma variable adentro del argumento y afuera en el diferencial. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de que uno quiere implementar alguna alguna fórmula que se consulte en tablas. Bueno, entonces, bueno, aquí por cuestiones de tiempo, les muestro directamente cuál es el resultado, pero ustedes pueden intentar dar con el resultado. O sea,
hacer los pasos que no se están aquí haciendo explícitamente, pero al menos ya saben a qué tienen que llegar. Entonces, si ustedes intentan esas integrales y ven que no le pegan a esto, puede que entonces estén ahí haciendo algún planteamiento incorrecto a la hora de resolver las integrales. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? No, profe. No, profe. Lo Ok. que tenemos ahí se parece a la forma en la cual se encuentra el área de un círculo, ¿no? De hecho, aquí está. De hecho, aquí está, vean, Sí, porque es pi por radio al cuadrado. Y aquí está este entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque es la mitad. Porque es la mitad. Es una placa semicircular. Así que, aunque no lo estábamos buscando, vean que este término que estoy encerrando es el área de la placa semicircular. Y eso siempre va a pasar, ¿Qué es lo que siempre va a pasar? que se encuentre la fórmula para calcular el área. En esta integral, sí. En el diferencial de masa, sí. De hecho, a ver, vean. Ok. Sigma, ¿qué es? ¿Recuerdan? Es densidad de masa y esa se calcula tomando la masa total del objeto entre el área que tiene. Entonces, vean, sigma es m entre a. ¿Y esto quién es? Pi entre r cuadrada sobre 2. El área de la placa semicircular. Entonces, a entre a se va. ¿Y qué nos queda? Masa total. Cuando se integra el diferencial de masa, lo que tenemos que poner es siempre la masa. Y como nosotros en este caso estamos utilizando explícitamente el diferencial de densidad superficial, sí o sí nos tiene que dar como resultado, dentro como parte de la integral, el área de la figura que estemos trabajando. Para que a la hora de sustituir lo que vale sigma, obtengamos siempre la m, la masa total de la pieza. Si nos vamos al problema anterior, al de la pieza triangular, vean, vamos a obtener exactamente la misma relación. Sigma, ¿qué es? Masa entre el área de la pieza triangular. Este término, como ustedes bien lo indicaron, es el área de la pieza triangular. Entonces, A entre A va y queda masa. Diferencial de masa nos da la masa total de la pieza. Entonces, sí, cuando nosotros en este tipo de integral dejamos explícitamente el diferencial la densidad, perdón, densidad superficial de masa, lo que tenemos que encontrar como resultado de la integral va a ser el área de la pieza o del objeto que se esté trabajando. Va a ser siempre eso así. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de continuar con lo siguiente? Bueno, a mí me introducen los límites de integración nada más. ¿Cómo que los límites? ¿Cuál es lo de Ajá, los límites? donde lleva el valor de pi medios. No entiendo muy bien, no, no se escucha claro el comentario. Que el pi medio es como lo sacó. Bueno, sí, como, pero no lo entendí. De aquí, de evaluar en la ecuación que obtuvimos del triángulo rectángulo, x igual a r seno de teta, estos dos límites de integración. Cuando Sí. x vale menos r,
teta tiene que valer menos pi medios. Cuando x vale r, teta tiene que valer pi medios. Y esto se encuentra al sustituir estos dos valores de x en esta ecuación de arriba. De ahí sale todo. Sí, no me voy a perder. ¿Vale? Bien, entonces, a manera de conclusión, para la componente x del centro de masa, su valor vale 0. ¿Sí? ¿Es claro esta parte? Aquí es donde se aplica lo que usted nos mostró en el ejemplo de la base triangular, ¿no? De que tomamos a pi por radio al cuadrado sobre 2 como el área. Y pues sabemos que sigma es masa sobre área. Y nos queda la masa. Ah, no, ya vi. Porque ya estamos haciendo la fracción, ¿no? De las dos Exacto. integrales. Sí, Ah, sí, ok, sí. exacto. Sí, la integral anterior nos dio 0, la que va en el numerador. Y la que va en el denominador nos dio esto, que está aquí. Profe, ¿Sí? y si supongamos hacemos la primera integral que bueno, más bien nos dimos cuenta que la integral en el numerador era igual a 0, Sí. se podría decir que ya no era necesaria hacer la del numerador, porque pues aunque sea el resultado que fuera, pues al final también nos daría 0, ¿no? La integral en el denominador, ¿no? Ajá. Bueno, eso solamente para el caso X. En caso Sí. de que el caso Y fuera diferente, obviamente sí la tendríamos que hacer, pero por ejemplo en el caso X en donde el numerador fue 0 y sin importar ¿cómo se dice? El valor del denominador, pues podríamos omitir, se podría decir solamente hacerla para X, ¿no? Sí. O sea, podemos habernos ahorrado ese paso, pero como este resultado es el mismo que tenemos acá, entonces creo que sí valió la pena calcularlo. Ya que estamos en el cálculo, pues obtenerlo, ¿no? Si no nos Va. hubiera preguntado, pues, la coordenada del centro de masa en el eje Y, pues entonces sí, nada más hubiéramos hecho el numerador y ya nos Ajá. damos cuenta que es 0 y pues ya nos brincamos directamente ese Así paso, es. ¿no? Sí. Ah, bueno, gracias, profe. Bien. Otra manera, a ver, no sé si les ocurre otra manera más sencilla, o sea, incluso sin llegar a ningún cálculo, de argumentar por qué en el eje X el centro de masa tiene que estar aquí. En X igual a 0. Puede ser porque estamos hablando de una superficie uniforme y es una, pues, circunferencia igualmente. Bueno, es que no hay circunferencias, o sea, como tal, circunferencias, disparejas, ¿no? Ok, por ahí va la idea, sí. A ver, en sí, un argumento válido que también uno puede emplear para incluso dar una respuesta sin hacer un cálculo, pero claro, el argumento tiene que ser bastante claro, es el siguiente. Así es como nosotros orientamos nuestra placa circular, bueno, semicircular, vean, así la tomamos, ¿no? Así. Entonces, este eje, el eje Y, en este momento funciona como un eje de simetría. La cantidad de materia que hay a la derecha, perdón, a la izquierda, ¿cómo es en comparación a la que hay del otro lado? La misma. Exacto, la Homogénea. misma. Es homogénea. Como la pieza es homogénea, si nosotros la dividimos exactamente a la mitad, como lo se hizo aquí justamente, el centro de masa en el eje X tiene que ubicarse pues exactamente a la mitad. Porque la masa está igualmente repartida tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. ¿Sí? ¿Es claro para todos esta parte? Ok. ¿Sí? Entonces, ese es un argumento que también se puede dar y que está basado en un aspecto simétrico. Como la pieza es homogénea, entonces si tomamos este eje de simetría, el eje Y,
la cantidad de masa que haya de un lado y al otro es exactamente la misma, así que el centro de masa en el eje X tiene que estar justo a la mitad. Bien, ahora, ¿podremos dar un argumento similar para el eje Y? Es decir, si ahora tomamos así, igual la pieza, y construimos una línea así, estaremos en una situación similar. Creo que no. No, porque hay más materia de un lado que del otro. Así es. No importa en dónde la coloquemos, una región va a quedar con mayor materia que la otra. Entonces aquí el centro de masa sobre el eje Y no va a estar a la mitad. Va a estar en algún punto que no necesariamente va a coincidir con R medios, que es la mitad de esta distancia. Bueno, entonces lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ahora sí, en el otro, para el otro eje, no debemos esperar un resultado simétrico, como R entre 2 o 0. Ahí sí no, porque la distribución de materia a lo largo de una línea construida de esta forma no va a ser pareja. Vale, entonces vamos a encontrar, primero encontrar y después resolver la integral en el numerador, pero para la componente Y del centro de masa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta va a ser la nueva construcción. Seguimos diciendo que el eje X está en la base de la placa semicircular. El eje Y sigue pasando por su punto medio, como tenemos aquí. Pero ahora vean que las franjas o los rectángulos que vamos a construir y que vamos a utilizar para el cálculo ya no son verticales. Ahora debemos tomarlos horizontales. Esos rectángulos van a tener como base una distancia igual a 2 veces X. Vean, este rectángulo, aquí mostrado en color rojo, en este lado mide X. Y del otro lado también mide X. Profe, antes de que continúe, entonces para la integral en X es 0, ¿verdad? O sea, se tiene que mantener a la mitad. En el anterior resultado, sí. Ok. La componente X del centro de masa de la placa semicircular se ubica en la parte central, en X igual a 0. Bien, entonces, en este rectángulo, vean, la longitud total de su base va a ser pues 2 veces X. Una X, pregunta, ¿por qué ¿sí? es X? ¿Por qué es X? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, ¿de dónde se determinó que ese cachito vale cada mitad vale X? Porque estamos tomando como el problema pasado, que este eje vertical está justo a la mitad. Entonces, este rectángulo que estamos construyendo parte del eje vertical y va hacia este punto, en la circunferencia. La distancia que va a recorrer de forma genérica es X o de forma general es X. Pero como este eje es un eje de simetría, pues hacia la izquierda también vamos a recorrer X. Si yo dibujase el eje así tal vez, ya no es, o sea, lo que está a la derecha ya no es la misma distancia que ya a la izquierda. Sí, profe, ya quedó claro. Gracias. ¿Sí de nada? Entonces, bueno, en este caso estamos diciendo que estamos tomando a ese eje Y como un eje de simetría. Así que bueno, esto pasa. X de un lado, X del otro. Por lo tanto, la base total tiene una longitud de 2X. Y las alturas en estos rectángulos van a ser diferencial de Y. Por lo tanto, este rectángulo que hemos dibujado va a tener área igual a
2x de y. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, con la situación mostrada. Profe. ¿Ok? Vale, bueno. Entonces, ahora, el siguiente punto es notar lo siguiente. Vean ustedes. Este rectángulo lo construí en alguna altura arbitraria. Pero bien lo podemos dibujar este rectángulo, por ejemplo, aquí abajo. Muy cerca de la base. ¿Y qué pueden notar en esa situación? Que es 2R, ¿no? Exacto. Que en ese punto, la base de ese rectángulo va a ser 2 veces el radio. Y si nos vamos hacia arriba, si decidimos dibujar el rectángulo muy cerca de este punto, 0, básicamente. Conclusión. ¿Qué podemos decir acerca de X, la longitud de la base de los rectángulos? Que no es Depende de la constante. altura, ¿no? Dependen de Y la que no es altura. constante. Exacto. No son constantes y dependen de la altura y en la cual dibujemos el rectángulo en cuestión. Así que ahora hay que determinar a X como una función de la coordenada Y. ¿Cómo podremos obtener esa relación? ¿Cuál será la relación que vincule a X en términos de la coordenada Y? Pues la misma que habíamos dicho, ¿no? Para el círculo en el origen. Ok, muy bien. Tomando como base la ecuación para una circunferencia centrada en el origen, obtenemos lo siguiente. X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. Despejamos a X y aquí está. X ahora es raíz cuadrada de R cuadrada menos Y cuadrada. O sea que esto estamos diciendo que las bases de los rectángulos no pueden ser lo que sean, sino que van a estar siempre confinadas a quedarse en la circunferencia. O sea, X tiene que valer esto. Y podemos ponerlo a prueba. Cuando Y vale 0, es decir, cuando estamos en el rectángulo amarillo, ¿cuánto vale X? Cuando R más R. Cuando Y vale 0, es decir, estamos en el rectángulo aquí abajo, ¿cuánto vale X? Cuando Y 2R vale 0. entonces. De aquí, cuando Y vale 0, ¿cuánto vale X? R. R. Y multiplicando por este 2, 2R. O sea, la base del rectángulo. Entonces, estamos obteniendo algo que ya se había comentado. O sea, que esta ecuación sí reproduce esto que teníamos. Ahora, cuando estamos aquí arriba, ¿cuánto vale Y en este punto? 0. No, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto valdrá Y? R, ¿no? R. Exacto, exacto. Cuando estamos aquí en el punto más alto de la placa semicircular, Y vale R, ok. Y cuando Y vale R, ¿cuánto vale X? 0. 0. Es decir, tenemos un rectángulo tan pequeño que básicamente tiene base 0. Entonces sí, perfectamente reproduce lo que habíamos comentado. Así que esta ecuación vamos a tomarla como válida. ¿Sí vamos bien entonces? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, lo siguiente pues ya es sustituir todos los datos que hemos obtenido en la integral. Y eso es lo que estaríamos obteniendo. Esa es la integral que tenemos que resolver.
Entonces, no, similar al caso anterior, aquí se están mostrando paso a paso las sustituciones. Diferencial de masa se cambia por esto. Después el diferencial de área se sustituye por 2x de y, que esto en rojo son las áreas de cada rectángulo horizontal que dibujamos hace unos momentos. Y después x lo sustituimos por este valor. Aquí está. Los límites de integración para la variable y van de 0 a r. ¿Sí es claro esta parte? Porque son esos límites de integración. Sí, profe. Sí, ok, vale. Y entonces ya tenemos toda la información. Ya, al menos ya hemos construido la integral. Ahora Sí. toca resolverla. Puede ser por cambio de variable, ¿no? Ok, otro cambio de variable. ¿Qué cambio de variable proponemos? La raíz cuadrada Lo igual. que está dentro de la raíz, ¿no? Ok, lo que está dentro de la raíz cuadrada, o sea, r cuadrada menos y cuadrada. ¿Eso que sea nuestra nueva variable? Ajá. Ok, vale. Por lo tanto, ¿cuánto vale La el derivada diferencial? es Ajá. pues menos 2 y, ¿no? Ok, nos falta un diferencial. Hace diferencial de y. Diferencial de y. Entonces, aquí aparece y de y, que aquí está, y de y. Bien, ¿qué nos falta todavía antes de ya escribir la integral nueva, ya con el cambio de variable? Cambiar los límites de integración, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, hay que encontrar los nuevos límites de integración para la variable u. Entonces, el límite inferior en y es 0. Cuando y vale 0, ¿cuánto vale nuestra nueva variable? La variable u. R al cuadrado. Muy bien, r al cuadrado. Y cuando estamos en el límite superior, es decir, cuando y vale r, ¿cuánto vale la variable u? ¿Cuánto, perdón? ¿Cero? Pero, 0, así es, 0. Listo. Ya tienen ahora sí toda la información. Ya tienen el cambio de variable, tienen el diferencial y tienen los nuevos límites de integración. Así que lo que sigue es poner todo esto, sustituirlo todo en esta expresión que tenemos aquí. Y estaremos obteniendo lo que tenemos ahora en pantalla. Vean, la integral de arriba es igual a, y aquí ya implementamos los cambios, 2 veces sigma, aquí está, 2 veces sigma, la integral que va desde r cuadrada, aquí está, nuestro límite inferior, hasta el valor 0. Ese es nuestro límite superior para la variable u. Raíz cuadrada de u. Y esto que está entre paréntesis es el despeje de y que tenemos aquí arriba. Sí. ¿Vale? Ok, entonces ya está. Ya hemos implementado al menos la sustitución. Ahora, en el siguiente paso que tenemos ahí, estamos haciendo uso de otro resultado de cálculo integral que nos dice, si tenemos, por ejemplo, una función que tenemos que integrar, f de z, diferencial de z. Y esta función, bueno, está integrada de a b, pues esto es lo mismo que la integral de f de z, pero intercambiando los límites de integración, es decir, de b a a. Pero al intercambiar los límites de integración, el precio a pagar es un signo negativo. ¿De acuerdo? Este es un resultado de cálculo integral. Podemos intercambiar entonces el orden de los límites de integración, pero lo que tenemos que agregar entonces en nuestro resultado es un cambio de signo. Entonces vean, es lo que pasó aquí. Intercambiamos el orden de los límites de integración,
Al hacerlo, va a aparecer un signo negativo. Pero ese signo negativo que aparece se va a multiplicar por este menos. Entonces, menos por menos, más. Y entonces la integral ya bien a resolver es la que tenemos aquí. ¿Por qué se eliminó? Ah, no, ya olvidé, ya vi. Salió el 2 del DU, profe, y así se hizo 1 con el 2 sí, de la mitad. claro, sí. Un eso es lo medio, ¿no? interesante. Se multiplicó por 2 y se hace 1, ¿no? Así es, sí. Entonces, esta ya es la integral a resolver. Y esta integral, ahora sí, es de las en las que pueden ustedes implementar la ecuación x a la n de x. En esta sí. Entonces, bueno, si ustedes lo resuelven, evalúan, el resultado que se llega es el que tenemos aquí. 2/3 por sigma por r al cubo. Hasta aquí, jóvenes, preguntas, comentarios sobre algún paso en la última línea. En este caso solamente sustituimos, ¿no? O sea, r menos y cuadrada en u y menos 2y de y en du y hacemos la integral definida, ¿no? Que en este caso solamente tomaríamos el menos 2, digo el r cuadrado. Sí, el r cuadrado. Al final va a quedar algo como u a la 3 medios. Entre 3 medios. Eso se evalúa y da como resultado. Sí, en 0, pues da 0. La función evaluada. Entonces solamente evaluamos en r2. Bueno, en r R cuadrada, perdón. cuadrada, sí. Sí, profe. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos todo para dar la respuesta para el eje Y. Este es el resultado de la integral en el numerador. Y al inicio de esta sesión obtuvimos la integral para el denominador. Entonces lo único que hay que hacer ahora es dividirlas. Y tenemos lo que aquí se muestra. Entonces, en el eje Y, el centro de masa de esta pieza semicircular no se encuentra exactamente a la mitad. Se encuentra ligeramente desplazada del punto medio, de R medios. Sí. ¿Vale? Entonces, pues, eso se correspondería entonces para ese problema de la placa semicircular. Entonces, bueno, como ven, aquí estamos explotando a más no poder cálculo integral. Al final del día, en este curso es una herramienta más que necesitamos ocupar. Vale. ¿Todavía no es ese momento entonces? Pues sí, solamente repasar esos temas. Ajá, el del cambio de variable y sustitución trigonométrica. Así es. Hay que tener pues de aquí al menos hasta que salgan de la carrera, pues sí, tener presentes todos esos métodos, porque uno nunca se sabe cuándo en un examen o en alguna actividad se va a enfrentar a tener que ocupar esos resultados. Bien, en este último ejercicio, y con este estaremos finalizando el tema de centros de masa. Vamos a
¿cómo decirlo? Bueno, el problema se va a plantear de una forma muy específica, muy concreta, pero hay una razón de ello y vamos a ver cuál es esa razón. Bueno, el problema trata de lo siguiente. Tenemos en este problema 3 cubos, ¿ok? 3 cubos cuyos lados son L0, que sería el cubo más pequeño, 2L0, que es el cubo intermedio, y 3L0, que es el cubo más grande. Y todos ellos están situados uno junto al otro, o sea, están pegados. Y sus centros están a lo largo de una línea recta, como tenemos aquí en la figura. ¿De acuerdo? Entonces, todos ellos están puestos de tal manera que sus centros están sobre el eje X. Bien. Cada uno de estos cubos, ¿qué tipo de distribución de materia representa? Volumétrica. Volumétrica, ok. Y es una distribución volumétrica de materia. Y por lo tanto, es una distribución continua de materia. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro esto? Ya es de referencia que es continua porque están los tres puntitos, ¿no? Bueno, si consideramos la pieza completa, la de los 3 cubos, sí. Una razón es esa. Porque es una pieza que está formada por 3 cubos. Pero si analizamos cada uno de ellos, también cada uno de manera individual es una distribución continua de materia. O sea, no son partículas en pocas palabras. O sea, tienen un volumen. Son sólidos rígidos. Sí, entonces, ¿sí es claro lo que aquí estamos diciendo? Entonces se podría decir que se tiene que calcular el centro de masa de cada uno. Ok, ese es un punto importantísimo. Y ese es el punto que nos va a nosotros resolver el problema de una forma simple. Entonces, a ver, recuerden, tenemos 2 tipos de distribuciones. Las discretas, en las que las partículas las podemos identificar uno a una. La piensen como una especie de canicas, ¿no? En una bolsa. Podemos decir cuál canica es cuál, cada una tiene un color, cada una tiene, podemos identificar un vector de posición. Pero ¿qué pasa en una distribución continua de materia? No podemos se diferenciar las partículas, ¿no? Ajá. Exactamente, que conforman a cierto objeto. O sea, son tantas que, aunque podemos ir contabilizando, ¿no? 1, 2, 3, va a llegar un momento en el que, o sea, ese número va a ser tan grande y las partículas van a ser todas indistinguibles entre sí que no vamos a saber en cuál vamos. Y ubicarlas también se vuelve pues, complicado, muy imposible, podemos decirlo. Entonces, cada objeto, cada cubo es una distribución continua de masa. Por lo tanto, en un sentido estricto de la palabra, si nosotros quisiéramos encontrar sus centros de masa, ¿cómo tendríamos que proceder? Para cada cubo. ¿Cuál es el método que debemos implementar? No podemos encontrar el volumen de cada, bueno, el centro de masa de cada uno. Sí, pero ¿cómo se deberían encontrar? En principio. Pues, X por su diferencial de masa, ¿no? Exacto. Bueno, O sea, mediante el arriba. método de integrales. Sí. ¿Vale? Entonces, recuerden esto, una distribución continua de masa se analiza, hablando del centro de masa, mediante integrales. Si tenemos una distribución discreta, ¿cómo se calcula el centro de masa? Para una distribución discreta, donde podemos contabilizar Pues cada con partícula. la fórmula Pues que nos Luego había dado. los vectores posición por su masa entre Ujú. la suma de sus masas. Y se Sí. suman, ¿no? Sí. Y se suman Sí. todas ellas. Vale. Entonces, bueno, esa es la diferencia importante, ¿no? A nivel de cálculo. Una se calcula, la discreta, simplemente sumando, y la continua, integrando. Bueno, entonces, para empezar, este problema a todas luces es una distribución continua.
porque son cuerpos que tienen un volumen, tienen una forma, no son partículas. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Vale, ok. Bueno, ahora, la pregunta que nos hacen aquí es, ¿cuál es la posición a lo largo de la línea en el eje X del centro de masa para este conjunto de 3 cubos? Suponga que los cubos están hechos del mismo material uniforme. Bueno, esto de material uniforme es una pista también, ¿no? Es una parte de información que el problema nos da. Entonces, vean, el problema nos sugiere aquí en la propia figura que elijamos x igual a 0 a esta línea. Entonces, esta línea vertical que tenemos aquí va a representar nuestro punto de referencia, ¿no? El origen de nuestro sistema de coordenadas. Ok, ahí está entonces. Ahora, el eje X, vean, está siendo como un eje de simetría. Por lo tanto, la cantidad de materia que hay hacia arriba de esta línea punteada de color negro y hacia abajo será la misma, ¿cierto? Porque el material es uniforme. ¿Y esto es claro? O sea, va a ser el doble, ¿no? ¿Cómo, perdón? Vean, tomando esta línea punteada de color negro, la horizontal, como un eje de simetría, la cantidad de materia que hay arriba, o sea, la que está pintada de color azul, es la misma que la que está pintada de color verde. Por lo tanto, en el eje Y, el centro de masa está justamente en 0, en esta línea. ¿Sí? ¿Es claro esta parte? ¿Lo puedes repetir, por favor? En el eje Y, el centro de masa está en el origen. En el eje Y, el centro de masa está en el origen. Está a lo largo de esta línea, en el eje Sí, Y. Porque la misma cantidad de materia que hay arriba de esta línea punteada es la misma que está abajo. hay que encontrar sobre el eje X, ¿no? Para que Exacto. no, digamos, si están recargados, no se vaya de un lado. Así es. Entonces, la única componente del centro de masa por la que hay que preocuparnos es la que está en el eje X. Nada más. Sí, es una figura, digamos, un tanto simétrica, por decirlo así, porque Eh, de la misma materia que hay arriba está abajo, ¿no? exacto. Es simétrica respecto al eje X. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Vale? Ok. Sí, profe. Ahora. Vale. Entonces, ahora. Por lo tanto, como les mencionaba, en principio, eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Calcular el centro de masa, ya ahora sí, de todo el sistema, utilizando integrales, porque son una distribución continua de materia. Sin embargo, vamos a ver a continuación que esto no va a ser del todo necesario. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, ¿qué es el centro de masa? Habíamos dicho que era como el punto donde pues la figura podría estar en equilibrio. Ok, sí, también es una forma de entenderlo. En el centro de masa es un punto en el que todas las fuerzas que actúan sobre un objeto con una forma específica van a terminar concentrándose. O sea, eh, si queremos analizar el movimiento de un objeto o de un conjunto de partículas, basta con que analicemos lo que le pasa al centro de masa para entender la dinámica o la cinemática del objeto. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de analizar la pieza completa, vamos a estudiar simplemente sus correspondientes centros de masa. Ok. ¿Vale? Entonces,
Recordemos que el centro de masa está construido tomando en cuenta la propia geometría del objeto. O sea, no es un punto arbitrario que digamos, lo voy a poner aquí porque, pues no sé, se ve más bonito o porque me parece más simple colocarlo en algún punto en el espacio. No. El centro de masa depende mucho de cómo está la materia distribuida en un objeto. Lo vimos justamente con los ejemplos pasados. Entonces, para cada cubo, ¿dónde están sus centros de masa? Bueno, Pues a la ajá, mitad, ¿no? Ajá, la mitad porque son Exact- iguales. exactamente, porque el material con el que están elaborados es uniforme. Entonces, en ese caso, el centro de masa va a coincidir con los puntos aquí marcados, con sus centros geométricos. Entonces, para el bloque más pequeño, este punto es su centro de masa. Para el cubo intermedio, ese punto marcado es también su centro de masa. Y para el cubo más grande, ese punto marcado es también su centro de masa. Entonces, en lugar de considerar a los objetos, o sea, con sus lados y demás, bastará con que los representemos mediante puntos. Profe, ¿Sí? Entonces, bueno, entonces aquí sí se tiene que resolver con integrales aún así. No, ese es el detalle. Porque, digamos, o sea, estamos diciendo que son, bueno, en el caso de la balsa, o sea, despreciábamos que eran el centro de masa de cada uno, o sea, aquí definiendo que cada cubo es uniforme, pues ya Ajá. solo, no sé si se puede hacer de que, pues nada más hacemos el cálculo igual que como en el caso de la balsa, que pues sí, con las personas, pues al final de cuentas se va a terminar yendo hacia donde exista más materia. Ok. En el caso, o sea, este problema sí es muy similar al caso de las personas en la balsa. Pero lo que estamos diciendo aquí, o tratamos de explotar la idea, es que dado un sistema perdón, una distribución continua de materia, podemos estudiarla como si se tratase de una distribución discreta. entonces el centro de masa Ajá. estará más hacia la derecha, ¿no? Porque es donde hay mayor masa. Así es. Ahora, ¿por qué esto es posible? ¿Por qué podemos pasar de un sistema continuo a uno discreto? Porque Porque están, cada bueno, sí, objeto, o sea, la pieza completa son 3 cubos, pero cada pieza, cada cubo por sí mismo, sabemos dónde está su centro de masa. Y el centro de masa es un punto que está representando el objeto completo, sí, ¿vale? Por esa razón. O sea, el detalle aquí importante es, tenemos una distribución continua de materia. Ese es nuestro problema inicial. Pero, si consideramos los centros de masa de cada pieza que la constituye, entonces podemos obtener una distribución discreta de esa distribución continua. Por ejemplo, en el caso de una persona, piensa en el cuerpo humano. A ver si me sale. Nosotros podríamos, por ejemplo, querer estudiar el movimiento de una persona cuando está caminando. Entonces, determinar el centro de masa, o sea, completo, pues podría ser bastante complicado porque, pues, es mediante integrales, ¿no? ¿Cómo le hacemos aquí? Bueno, lo que podemos hacer es, ok, voy a estudiarlo por partes. Voy a calcular, voy a ubicar el centro de masa de la cabeza, el centro de masa del cuerpo, el centro del tronco, el centro de masa de los brazos, el centro de masa de las piernas y el centro de masa de los pies. Entonces, vean, de un sistema que evidentemente es continuo, he pasado a estudiarlo como si se tratase de un sistema discreto. Porque cada objeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo 8 elementos.
Es un número finito. Y cada uno representa a cada parte, a una parte concreta del cuerpo. Es lo que estamos queriendo hacer aquí. El sistema completo, o sea, de los 3 cubos, es una distribución continua, pero al seccionarla convenientemente en partes más simples, geométricamente más simples, podemos estudiarlo como si se tratase de una distribución discreta. Y entonces, en lugar de ver los cubos así como piezas completas, o sea, con la forma que tienen, bastará con que estudiemos así el problema. Vean, aquí están las piezas y podemos prescindir de ellas. Y entonces basta con que analicemos 3 puntos, donde el punto de color azul representa al cubo más pequeño, porque es su centro de masa. El punto de color verde representa al cubo intermedio. Y el punto de color amarillo representa al cubo más grande. Entonces podemos analizar sus vectores de posición y sus De masas. posición, ¿no? Sí, como lo hacíamos con el problema de la balsa, con la molécula de carbono. Ok. Ahora pasamos a un sistema puntual. 3 partículas ahí. Pero esto es porque nos dan sus centros de masa, ¿no? Exactamente, exacto. ¿Sí queda clara entonces la idea? Sí, es analizar que en este caso, pues, por default nos dieron su centro de masa. Así es. Bueno, ahora, lo siguiente que hay que hacer es ubicar cada centro de masa respecto al eje vertical. Por ejemplo, el centro de masa del primer cubo, ¿a qué distancia se encuentra de este eje vertical, que es nuestro inicio del sistema de coordenadas? Un medio de L. 0, ¿no? Ah, no, sí, el. ¿A qué distancia, perdón? Un medio de L. Ok, un medio de L, correcto. ¿A qué distancia se encuentra el centro de masa del cubo intermedio al eje vertical? L, ¿no? A ver, No, checamos. es un medio de un medio de L. O Ok, 1.5 de L. tenemos 1. 3 medios de L. A ver, ¿a qué distancia se encuentra el centro de masa del cubo intermedio? 3 medios de L o 1.5 L. Sí, Normal. 2L. 2L, ¿no? Sí. Sí, perdón. Sí, ok. ¿Y el último cubo? Bueno, el centro de masa del último cubo. A 4.5, ¿no? De L. Ah, Exacto. 4 enteros, un medio. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? 4.5 o 9 medios. Sí. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ya tenemos ubicados los centros de masa de cada cubo. ¿Cómo calculamos el centro de masa en el eje X entonces? Si ya lo estamos viendo como si se tratase de un sistema, perdón, de una distribución discreta de masa. Multiplicando sus masas por sus vectores de posición, ¿no? Exacto, Dividiéndolos entre la suma de las masas. así es. Entonces, eso es lo que estaremos obteniendo. Vean, X, centro de masa, es igual a la masa del primer cubo por la posición, no del cubo, porque el cubo pues tiene una cierta longitud, cubre una longitud L0. Lo que ocupamos aquí es la posición de su centro de masa, que como ustedes bien señalaron, vale L entre 2, L medios. Aquí está. O sea, este X1 vale L medios. Más la masa del cubo intermedio, del segundo cubo, por X2, donde X2 ¿quién es? La posición de su centro de masa, que vale 2L0, como también lo mencionaron. Y finalmente, la masa del último cubo multiplicado por X3, donde X3 es el centro de masa de ese cubo, 4.5L0. Aquí está. Profe, ¿cree que pueda subirle tantito a la imagen? Nada más del cubo. Hasta arriba.
Ahí está bien, gracias. Sí, ya puede regresar. Oiga, profe, Sí. tengo una duda. ¿Por qué el punto 3 es 4.5? Si del punto, o sea, del centro, del inicio al primer punto es un medio de L, ¿no? Entonces Sí. ese cuadradito mide una L. El Dentro cuadrado del... a ver, esta distancia aquí vale L0 o L. Ajá. Ajá, ajá. La Luego siguiente, bueno, se puede decir que son dos cuadraditos chiquitos, ¿no? Hay dos Ls. ajá, más la anterior, Tres Ls. tres L's, ok. Y después, Mm, Pues no sería que cabe un cuadradito del medio en la mitad del cuadrado 3. pero es que la arista mide 3L, 0. ¿A qué distancia se encuentra su centro de masa? Ah, Sí, ya, es- 1.5. Como que dividimos ese Ok. 1.5 y le sumamos los otros 3L, ¿no? Por Así es. 4.5. Es que yo lo andaba contando como... eh, bueno, es que me di cuenta que podían caber en la mitad del cuadrado anterior, entonces pues por ahí me andaba confundiendo. Ok, vale, entonces sí, ¿estamos de acuerdo con estas distancias? Sí, profe, ya. Sí, profe. Ok, vale, bueno, entonces listo. Esta sería nuestra ecuación. Con esta ecuación ya tendríamos el centro de masa. Pero ahora tenemos un detalle, ¿no? No conocemos la masa de cada cubo. El problema no nos menciona para nada la masa de los tres cubos. ¿Cómo le podríamos hacer para, pues, hacer posible calcular el centro de masa? Dado que no conocemos la masa de cada cubo. ¿Qué sí conocemos de cada cubo? Sus longitudes de su arista. Ok, muy bien. ¿Qué podríamos calcular El volumen. utilizando esta información? Ok, el volumen, muy bien. Y bueno, para el primer cubo pues tendremos L0 cúbica, ¿no? Ok, vale. Y ese valor, ese L0 cúbica, ¿cómo lo podremos relacionar con la masa? Con la Con densidad. la densidad volumétrica. Exactamente, exacto. Tenemos una relación que dice que la densidad volumétrica es la masa del objeto entre el volumen que ocupa. Y de esta manera, M es ρ por el volumen. Sí, Entonces, pero ajá, ¿conocemos su densidad? no, no. Sí. El problema no nos dice, no nos habla de que sea algún material específico. Ah, claro, sí. No nos dice si es oro, si es aluminio. Solo nos dice que son cubos hechos del mismo material Uniforme, ¿no? y uniforme. Entonces se puede O sea, tomar tienen la como misma que densidad. sí existe. ¿Cómo, perdón? Entonces la podemos tomar como si ya, es decir, como el problema no nos menciona de qué material está hecho, entonces la Ajá. podemos tomar como si sí la tuviéramos, ¿no? Mm, como, o sea, no estoy seguro de dar una respuesta porque creo que me metería en problemas. A ver, no podemos decir exactamente a qué material. O sea, a la hora de hacer algún cálculo, no podemos sustituirlo simplemente por la primera cantidad que se nos cruza por la mente. En ese sentido, no podremos decir que la conocemos de manera específica, porque cada material tiene un cierto valor de densidad. Pero lo que sí podemos hacer o considerar es que todas las piezas, esos tres cubos, tienen la misma densidad. La que la podemos hacer uno. Sí. No, no, las podemos factorizar Ah, ok. en el cálculo. Ok, vamos a ver cómo. De hecho, ya estamos cerca de Sí. terminar. Vale. Entonces,
Como no tenemos la masa explícitamente, pues podemos utilizar esta relación, por todos conocida, para escribir la masa en términos de la densidad de la sustancia que esté elaborado, es cada cubo, y del volumen que ocupa. Bueno, entonces, esa es para la primera partícula, ¿no? O el primer bloque, mejor dicho, o cubo. ¿Cuánto vale la masa para el segundo? ¿Cuál será la ecuación de masa para el segundo cubo? 8L0 al cubo por ρ. Muy bien. 8R0 al cubo por ρ. Muy bien. ¿Y la última masa? 27L0 al cubo por ρ. Ok, muy bien. Listo. Entonces, como vemos, cada objeto tiene distinta masa, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Sí. Pero todos tienen en común la misma densidad. Exacto. Pues factorizamos, como se dice, la densidad. Ok, bien. Entonces, el resultado. Bien, ahora el siguiente paso es sustituir M1, M2 y M3 en la ecuación que tenemos aquí arriba. Sí. Vale. Y entonces, pues, en el aspecto de que no conocemos la densidad, pues va a ser irrelevante. ¿Por qué? Porque pueden notar que en el numerador vamos a poder factorizar una ρ en todos los términos. Y abajo también. Entonces se cancela, ¿no? Exacta. Se cancelan. Entonces no fue necesario hacerla un 1, no fue necesario suponer que era algún material en concreto. Simplemente, algebraicamente, la densidad va a desaparecer. No es un término relevante. Y esto es porque porque los tres cubos están hechos del mismo material. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno. Es más, ¿qué otros términos se pueden eliminar? La L0 al cubo. Vean, Sí. este L0 al cubo aparece aquí, aparece acá, así que se puede factorizar. Y abajo también tenemos L0 al cubo. Así que la operación así, realmente la que tenemos que trabajar es L0 entre 2 más 2L0 más 4.5L0 y todo ello dividido entre la suma de 1 más 8 más 27. Entonces no era tan complicado la operación. Son muchos términos, pero pues si factorizamos y si simplificamos, pues todo es más fácil. Y el resultado que llegamos es 3.83L0. Claro, profe. ¿Vale? Eso sí es, y el resultado sí es congruente con lo que hemos repasado hasta ese momento acerca del centro de masa. Sí. Sí, porque está más cerca se podría decir que donde existe una mayor masa o algo así. Sí, exacto, que sería ya la parte donde está el cubo más grande, ¿no? Sí. Entonces, pues como vemos aquí, el centro de masa estaría ubicado por ese punto rojo. Punto 85 veces el valor de L0, es decir, anda por acá. Y también, pues, si nosotros tuviésemos estimado como que el centro de masa, pues nos damos cuenta que el bloque 1 y el bloque 2 tienen la misma longitud que el bloque 3. Entonces podríamos haber dicho que podía estar en la mitad. Eso como punto de referencia, ¿no? Al momento Ok, de hacer el cálculo nos hubiéramos dado cuenta que, como usted dice, está ligeramente más hacia donde tiene, pues, el bloque de mayor masa. Entonces, pues también lo podemos considerar como que está bien. ok, sí, lo que podemos haber elegido este nivel de referencia aquí. O sea, eso sí, se puede hacer. Y el cálculo que nos debería de haber arrojado, o en esa situación debería arrojarnos, que desde ese punto en adelante, el centro de masa está en punto 80 y ¿qué? 3.
Sí, 0.83. Ah, porque ya estamos a la mitad. Ya estaremos ubicando nuestro sistema de referencia en la posición de 3 metros. Sí. Y el centro de masa pues está desplazado 0.83 más hacia la derecha. ¿Vale? Bueno, esto último, o sea, esta parte, este ejercicio es interesante porque permite, pues, decirles a ustedes que, dado un objeto que pudiera tener una forma muy rebuscada, si podemos separarlo en partes más simples, geométricamente más sencillas, y que conocemos sus centros de masa, entonces determinar el centro de masa de la pieza completa se vuelve más simple. Por ejemplo, piensen en el caso de una pala que tiene esa parte muy delgada, su mango, digamos, y en uno de sus extremos tiene una figura así, un semicírculo. Esta pala es una distribución continua de materia, pero la podemos separar, ¿no? La podemos estudiar en dos partes, en dos secciones. Una, Sí. donde tenemos una distribución lineal de masa, de longitud, vamos a llamarla L. Y otra parte que tiene un radio R. Entonces, con lo que ya vimos, por ejemplo, podríamos decir, ok, voy a elegir mi sistema de referencia de esta manera. Aquí está, mi eje Y, mi eje X. Ahí está. Y entonces, el centro de masa de esta pala, ¿cómo se puede encontrar? Podría decir que calculando el centro de masa primero ¿cómo se dice? Del palo o Ajá, bueno, sí, eso, sí, para después calcular el centro de masa del semicírculo. Y ya después exacto. de obtener esos centros de masas, pues lo único sería quizás aplicar la fórmula que usted nos acaba de dar o nada más se suma. Esa es mi duda. ¿Se No, aplica la fórmula? sumarlas no. No, sumarlas no. Es aplicar la fórmula. Se No me aplica la refiero a, fórmula o sea, entonces, sí, ¿no? exacto, sí, no me refiero, sumarlas no me refiero a que el centro de masa del mango le sumo el centro de masa de la parte circular. No, a eso no. Recordemos que sería el centro de masa del mango por la masa del mango, ¿no? De la barra, más el centro de masa de la parte circular por la masa de la parte circular, entre la suma de ambas masas. Eso sí hay que hacer. Pero No no, era el vector posición. sí, aquí estamos estudiando las componentes. Sí, sí, en los componentes del centro de masa. Ajá. Sí, por ejemplo, para la barra esta de longitud L, supongamos que todo es bonito y son homogéneas. ¿Dónde está su centro de masa? En el centro. En la mitad. Es a mitad, exacto. Entonces, este punto representa la posición del centro de masa de la barra. ¿Qué pasa para la parte circular? Su centro de masa, vimos que se encuentra a una distancia de 4R sobre 3pi, medida desde su base, desde este punto. ¿Sí recordamos esa parte? Sí, el del medio círculo. Sí, del medio círculo. Entonces, si identificamos sus centros de masa, el problema se reduce, vean, a tratar dos partículas puntuales. Nos olvidamos ya completamente de la pala y analizamos los centros de masa de las partes que lo constituyen. Y entonces, este punto, ¿a qué distancia se encuentra? Del eje vertical. A L medios. Exacto, a L medios. Y el siguiente
elemento, el centro de masa de la parte circular? Dos L Sería más. Ajá, Ah, sí. L, sí, cierto, sí. L más es eso que tiene 4 R sobre 3 pi. exacto. Y con esta información, y suponiendo que tenemos las masas de cada pieza, o sea, de la barra y de la parte circular, pues procedemos a calcularlo así, como lo hicimos acá. Entonces, partimos de un sistema continuo, pero lo logramos estudiar a través de una distribución discreta. Y si no nos dan la masa, pues podemos resolverlo así como lo acabamos de hacer, ¿no? Por Ok, medio de claro, la, ¿cómo se llama? Densidad volumétrica. así es. Densidad volumétrica, densidad lineal o densidad superficial, dependiendo de cómo sea la pieza. Por ejemplo, el mango sería una densidad lineal, mientras que para la parte circular sería una densidad superficial. ¿Le puedes subir tantito, profe, para ver el cálculo de ahí arribita? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios entonces? No, profe, No, por el profe. momento, no. Ok, vale. Bien, pues bueno, con este último ejercicio de estos cubos, estaremos dando por terminado la parte del centro de masa. Para la siguiente semana vamos a comenzar con un tema nuevo. Y para ello, para ganar un poco de tiempo, les comento que voy a subir hoy más tarde 2 videos en la lista de reproducción del curso que tienen que ver con cinemática rotacional. Bueno, la idea es que ustedes les echen un vistazo a esos videos de aquí hasta la siguiente clase, que es el día lunes. Y pues si les van surgiendo dudas y algo que no queda claro en lo que se comenta en esos videos, pues vayan tomando nota y compartan sus dudas, si llegan a tener, en el grupo de WhatsApp. Si las dudas que ustedes tienen se pueden resolver ahí con un comentario rápido, pues lo estaré respondiendo de esa manera. O si se necesita resolver esa duda de manera más, digamos, se necesita mayor información o se necesita profundizar en la respuesta, entonces esas preguntas las retomamos en la siguiente clase, en la del día lunes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para ganar tiempo, porque ya nos quedan solamente 2 semanas de curso, nos quedan todavía varios temas por repasar. Entonces, los temas en esos 2 videos que les comento no son complicados, de hecho, son, son muy parecidos a los temas de cinemática que vimos en el primer parcial. Así que yo esperaría que no les cause mucho problema entenderlos. Pero bueno, ustedes ya lo checarán y si tienen dudas, O sea que, ¿Cómo? a partir de 2 semanas ya va a ser nuestro examen. Después de 2 semanas. Aproximadamente sí. Aproximadamente sí. Ya, o sea, ya estamos en la recta final. Entonces, es buen momento de que, pues, el examen del tercer parcial, pues si recapitulamos, no va a ser eh, poco en cuestión de material. Vamos a tener que evaluar desde trabajo mecánico, me parece. Sí. Entonces, conservación de energía, momento, colisiones, ahora centro de masa, y lo que veamos en la última parte del movimiento rotacional. Entonces, como ven, son varios temas y bueno, pues es importante que ustedes, pues si ya están repasando ejercicios de las listas que tenemos en Classroom y ya tienen dudas, es buen momento de que me las vayan indicando para irlas respondiendo. Bien, jóvenes, pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna observación. Ok, si no es así, entonces nos escuchamos la siguiente semana. Sí, profe, gracias. Hasta luego, que No, tengan un está bien. excelente día. Hasta Luego, profe. luego.
Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día.